Así está bien, con alegría para la escuela dominical. Amén, gloria a Dios. Bueno, acompañadme por favor al Salmo 34. Como os decía, durante el tiempo de la alabanza vamos a estar meditando en esta noche acerca de algo tan importante que es para los creyentes el saber que Dios nos protege y nos cuida. Amén. Así que, hermano, hermana, si has estado durmiendo durante el tiempo de la alabanza, desde aquí arriba no se me escapa nada, pues yo te invito a que durante la próxima media hora te despiertes, porque lo que vas a escuchar va a ser bueno y beneficioso para tu vida. ¿Amén? ¿Me oís bien? ¿Alguien necesita más volumen? No, ¿verdad? Todos bien, ¿verdad? ¿Alguien necesita el sonotone bien colocado? Todos bien. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a leer el Salmo 34, que si no lo tienes en mente, en cuanto empecemos a leerlo, vas a ver cuál es. Dice así: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Me seguís? ¿Todo bien? Hasta aquí sabemos de qué salmo estamos hablando, ¿verdad? Versículo 15. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. ¿Amén? 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 Como siempre les digo, no digan amén a lo que yo digo, digan amén a la palabra del Señor. Amén a lo que el Señor nos dice, porque amén significa así sea. Y si lo que yo te digo no te gusta, siempre te digo lo mismo: peléate con el Señor, porque es su palabra y su palabra es buena y es eficaz. Amén. Y si la palabra del Señor no te hace despertar del sueño y del letargo, entonces nada lo va a conseguir, así que yo tampoco lo voy a intentar en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Bueno, este Salmo 34 nos habla de la protección divina. Nos habla de un Dios que está interesado y que no está preocupado, sino que está ocupado en cuidar de sus hijas y de sus hijos. Y este Salmo 34 narra algo que David, el rey David, escribió después de un acontecimiento traumático. Si leemos en 1 Samuel capítulo 22, que es el momento en que David llega a la cueva de Adulam, donde fue escrito este salmo, David no estaba en un gran momento espiritual de su vida, no estaba en un buen momento de su vida, sino que David, que había sido coronado rey, o por este caso ungido rey por Samuel años atrás, había sido llamado a ministrar a Saúl en el palacio del rey. Había sido erigido como el gran mariscal de los ejércitos de Israel, el que peleaba las batallas de Israel, el general que iba al frente de los batallones de Israel. De repente, su vida corre peligro. Estoy contando y resumiendo la historia para llegar hasta la cueva de Adulam y al Salmo 34. El rey Saúl, su padre espiritual, quiere matarlo e intenta matarlo en diferentes ocasiones. Podéis leer 1 Samuel, ahí lo vais a encontrar.
quiere acabar con su vida porque está celoso, tiene envidia de lo que Dios hace a través de David. Y entonces él huye de palacio y se queda sin sueldo porque se queda sin trabajo. Se queda sin mujer y por lo tanto se queda sin matrimonio. Y hasta la casa familiar que había tenido es requisada y es arrebatada. Dice la palabra que huye a una ciudad de los filisteos, cuyo rey es Abimelech, e intenta refugiarse en ese lugar. Pero al darse cuenta de que es David, de que es el gran general de los escuadrones de Israel, tiene que hacerse loco. Dice que incluso hacía que la baba le corriera por la barba. Como ven, la barba en ocasiones es útil, para que lo dejen ir, que lo dejen marchar, que lo menosprecien y digan, este es David, este es el gran David, este es un loco. Y dice que tiene que huir y entonces va al desierto y empieza a vagar por el desierto hasta que encuentra una cueva, la cueva de Adulam. Y se encierra en esa cueva para protegerse no solo del calor, sino también de sus enemigos. El rey Saúl por un lado, los filisteos por otro. Para mí vivir en una cueva representa vivir con falta de todo. Vivir en una cueva es vivir donde no hay comida, donde no hay muebles, no hay comodidad, no hay dinero, no hay familia, no hay esperanza ni futuro. Y de repente, dice la historia, estoy introduciendo para que comprendamos mucho mejor el Salmo 34. Dice que David, quizás orando y pidiéndole al Señor, preguntándole, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que he hecho, Señor, para que me acontezca esto? Aparece un montón de gente a lo lejos, que se acerca y se plantan a la boca de la cueva y dicen, ¿eres tú David? Sí, soy David. Queremos que seas nuestro jefe. Y no era precisamente un ejército de hombres fornidos, de hombres bien equipados, bien entrenados y con recursos. No, dice la Biblia que eran 400 hombres. ¿Pero qué hombres? Endeudados, amargados, deprimidos, desechados. Es decir, lo que el mundo no quería se presenta ante David, que no tenía pocos problemas, ¿verdad? Pero se acerca ese grupo de personas y le dicen, queremos que seas nuestro jefe. ¿Qué habrían visto estos hombres en David? Para reconocerle, aun siendo un fugitivo, un desechado, en alguien que podía guiarlos. Así que quizás David tiene que decirles algo, pero no algo intrascendente. Tiene que decirles algo que les levante el ánimo. ¿Y qué contradicción? Él que lo acaba de perder todo, tiene en su corazón el deseo de animar a estos hombres que estaban igual o peor que él. Y es que David, a pesar de su situación momentánea, él sabía que Dios tenía un compromiso con él. David sabía que Dios había hecho un pacto con él, que se había comprometido y que, aun sin saber de qué manera, el Señor proveería de todo lo necesario para cumplir su palabra. Y es entonces cuando escribe este Salmo 34. Para animar a estos 400 hombres a confiar en Dios en momentos de gran necesidad. Y déjame decirte en esta noche que yo veo aquí a muchos de esos 400. Personas sin esperanza, personas con miedo, como estábamos hablando hace un instante, personas con temores, personas con amargura en el corazón, personas tristes, personas en necesidad y en dificultades. Así que yo creo también que el Salmo 34 David lo escribió para ti y para mí. ¿Amén? El Señor inspiró al rey David hace ya 3000 años para escribir algo que a nosotros nos fuera útil hoy en este día. El rey David había descubierto que el Señor siempre ayuda a sus hijos. Y ese alivio que él tenía en su corazón se convirtió en ánimo para estos 400 hombres. Y por lo tanto ha de convertirse en ánimo para tu vida y para la mía. ¿Amén? ¿Cuántos queremos ser animados por el Señor en esta noche? Pues quiero que sepas que Dios tiene una palabra de ánimo para tu vida. Quiere recordarte sus verdades para que se arraiguen en tu corazón y traigan esperanza y ánimo a tu vida. Y el primer principio que quiero dejarte en esta noche es este.
Y es un principio que se desprende de los primeros versículos del Salmo 34. Hemos leído, bendeciré al Señor, ¿cuándo? ¿Cuando me va bien? No, en todo tiempo. Su alabanza estará a ratos, de vez en cuando, no, de continuo en mi boca. En Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Después de haber escuchado la historia de David y cómo David se encontraba, a que estas palabras cobran otro sentido. Un hombre abandonado, un hombre perseguido, un hombre en peligro de muerte, un hombre sin comida, sin dinero, sin esperanza, sin mujer, sin casa, sin nada, está diciendo, bendeciré al Señor en todo tiempo. Lo alabaré continuamente, todo el tiempo, y mi alma se gloría en el Dios de mi salvación. Gloria a Dios. El principio de este salmo refleja el gran alivio que tiene para nuestras vidas. En primer lugar, ser salvos. Como bien os decía, y es algo que os repetiré mucho porque creo que debe grabarse en nuestras mentes y corazones, nos recordaba Itiel hace unas semanas. Si ya la muerte la tenemos superada, si ya el problema de la muerte ya no es un problema, ¿de qué nos preocupamos? La salvación es aquello que nos da seguridad y esperanza. Es el ancla de nuestra fe. Experimentar la salvación de Dios en nuestra vida debe llenar nuestra boca de alabanza todos los días, sean cuales sean las circunstancias. Tiene que recordarnos que vaya bien o vaya mal, Dios sigue siendo Dios. Y tenemos que alabar al Señor. Quizás porque en un momento puntual el Señor ha hecho algo para librarnos de un gran peligro, para liberarnos de una enfermedad, para hacer algo poderoso en nuestras vidas. Pero sencillamente nuestra alabanza debe ser continua al ser conscientes, hermanos y hermanas, de que somos salvos de la condenación. Es el mayor motivo por el cual tú y yo debemos alabar al Señor, que somos salvos. Y si Dios lo hizo en un momento, si el Señor lo hizo en un momento determinado, ¿por qué no lo va a hacer? Leíamos la semana pasada, ¿verdad? En Romanos 8, 31 creo que era, 32. Si nos dio al Señor Jesucristo, que era lo que más amaba, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si el Señor lo hizo una vez, lo hará otra vez. Amén. Si el Señor trajo libertad a tu vida una vez, lo volverá a hacer. Si Dios proveyó en una ocasión, lo volverá a hacer. Si Dios cambió tu lamento en baile en una ocasión, lo volverá a hacer. Amén. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Yo lo creo. Y David sabe que su alegría en Dios es contagiosa, porque dice que lo oirán los mansos oirán las alabanzas al Señor y se alegrarán. Se alegrarán. Estos 400 hombres son los mansos a los que se refiere David. Esos 400 hombres son hombres que necesitan alegrar su alma, porque están deprimidos, porque están amargados, porque están tristes. Y ninguna circunstancia pasajera puede traer un gozo verdadero al corazón del hombre que está deprimido, amargado y triste. ¿Han conocido ustedes a alguien que pasa por una profunda depresión? Pues yo conozco personas que tienen muchísimo dinero en el banco, que tienen un buen coche, que tienen una buena familia, que tienen un buen trabajo, tienen estabilidad económica, familiar, laboral, y están sumidos en un profundo pozo de desesperación. Y no entienden por qué. Sencillamente porque sus ojos no están puestos en la fuente del gozo y de la verdad. Su mente se ha llenado de mentiras y de engaños que les impiden ver a Dios cara a cara. Personas que teniéndolo todo humanamente reconocen que eso no es suficiente para tener gozo en la vida. Los 400 hombres que están con David en la cueva son los mansos, los que se han visto privados de tierras, de trabajo, de recursos, de familia, de honra, de respeto. Los afligidos, los amargados. Pero hermanos, cuando un cristiano vive en un espíritu y un estilo de vida de alabanza constante, anima a otros a confiar en el Señor. La alegría se contagia. ¿Amén? La alegría se contagia. Si tú ves a alguien que está siempre sonriendo,
tarde o temprano, cuando te acerques a él o a ella, le darás una sonrisa. Porque la alegría se contagia, de igual manera que la desesperanza también se contagia. Cuando un hermano o una hermana se entrega y se abandona a la queja, a la crítica y al run, toda aquella persona que se junte con ese hermano o esa hermana acaba criticando, quejándose y run. Porque todo, lo bueno y lo malo, se pega. Nosotros los creyentes somos agentes de cambio, de transformación y de influencia. Y aquí el Señor nos enseña que nuestra alabanza produce gozo, produce alegría, produce satisfacción, produce felicidad y sobre todo produce esperanza en otros. ¿Por qué? Porque nuestro gozo no está basado en lo bien que nos va, sino en el Dios en quien hemos creído. La alabanza de los creyentes produce esperanza y alegría en los corazones. Por eso, hermanos, esto que hacemos semanalmente, cada vez que nos juntamos en grupos pequeños o grandes, son de suma importancia porque nos estamos contagiando los unos a los otros. Por eso desde el púlpito exhortamos a la iglesia, levanta tus manos, enseña a tus hijos a levantar tus manos al Señor. Anima a tu hermano que está a tu lado y quizás está pasando por un valle de sombra de muerte, el que vale la pena levantar las manos al Señor. Levanta tu voz con clamor de gozo, de alegría o de desesperación, pero levanta tu voz y anima a tu hermana, a tu hermano que está al lado y quizás le da vergüenza o tiene miedo. Le animas a levantar su voz también. Y entonces la carga es quitada de nuestros hombros. Debemos estar entre nosotros con palabras de ánimo, de enseñanza, de exhortación, para recordar la grandeza de la obra y de la persona de Jesús. El apóstol Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Debemos dar solo aquello que edifica, y solo la palabra de Dios edifica. Amén. Ahora bien, ¿es posible bendecir al Señor en todo tiempo, como hace David? ¿No es verdad que a veces, como estamos hablando, tenemos sentimientos de tristeza, de amargura, de confusión, de duda? Todos pasamos por esos momentos. Y de confesión también hay que confesarse, ¿eh? No con el pastor, pero con el Señor. ¿Es posible bendecir al Señor en todo tiempo? Yo creo que sí. Porque a pesar de esos momentos que hemos descrito, tenemos una memoria que Dios nos ha dado para recordar cuán grandes cosas el Señor ha hecho en nuestro pasado. Para recordar lo fiel, lo bueno, lo dulce, lo maravilloso y lo justo que Dios ha sido con nosotros en el pasado. Y todo esto nos ayuda de una forma poderosa a superar las crisis emocionales. De hecho, el apóstol Pablo nos exhorta en 1 de Tesalonicenses, dad gracias, ¿en qué? En todo. No en lo bueno solo, no en la abundancia, no cuando todo va bien, sino dad gracias en todo. Y después a los Filipenses, capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor, siempre, otra vez os digo, regocijaos, no solamente gozaos, sino regozaos, regodeaos en el gozo, revolcaos en el gozo, sumergíos en el gozo, nadad en el gozo, profundizad en el gozo. Es lo que está diciendo el apóstol a los filipenses. David está queriendo transmitir su confianza en Dios a los que están con él por medio de la alabanza. Está diciéndoles, chicos, nos va rematadamente mal. Si ponemos un circo, los enanos crecen y nos quedamos sin enanos. Pero, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, así que vamos a alabar su nombre. Él quiere transformar la situación de intensa necesidad en lealtad inquebrantable a su Dios. Y les aseguro que lo consiguió, porque de esos 400, después, 30 años después, vemos a un gran ejército llamados los valientes de David, que le salvaron la vida y pelearon las batallas del pueblo de Israel. Así que lo consiguió. Hermanos, la alabanza de David fomentó la confianza en Dios entre los 400 y puede hacer lo mismo contigo y conmigo en esta noche.
¿Cuántos necesitamos gozo en nuestro corazón? Pues lee el Salmo 34 y repite los primeros 3 versículos hasta que se hagan carne en ti. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, porque la alabanza del creyente se contagia y transforma la tristeza en gozo. Amén. En segundo lugar, en los siguientes versículos vemos otro principio, y es que la liberación que Dios provee para sus hijos recuerda que el Señor suple para los suyos. David, mientras escribe este salmo, y lo vamos a leer a continuación, está recordando que en primer lugar, en todas las ocasiones en que Saúl intentó matarlo, el Señor lo libró. Es más, el propio hijo de Saúl, Jonatán, se alió con David para librarlo de la mano de su padre. Y después, cuando huyó a Filistea y los filisteos quisieron atraparlo, el Señor también le permitió huir. Así que aquí David está recordando que la liberación nos recuerda que el Señor suple para sus hijos. Las veces que Dios te ha librado, te tiene que recordar hoy que Dios suple para ti. Las veces que Dios ha obrado en tu favor en tu vida, que creo que son muchas. ¿Cuántos podemos levantar la mano y decir, muchas veces el Señor ha obrado en mi favor? ¿Cuántos? ¿Verdad que todos? Todos podemos proclamar y declarar en esta noche y confesar que Dios ha sido bueno millones de veces con nuestras vidas. Pues cada una de esas veces nos recuerda que Dios siempre suple para nuestras necesidades. Amén. Ahora bien, dice la palabra, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Qué buena esta palabra. Ahora bien, esta palabra nos recuerda, hermanos, de que los hijos de Dios también pasamos por penalidades. También sufrimos temores. También tenemos necesidades. Y la cuestión es, ¿por qué un Dios bueno permite que sus hijos sufran o padezcan necesidades? Muchos se plantean esto y la conclusión a la que llegan es la equivocada. Se rebelan contra Dios. Le reprochan a Dios que permita malas cosas en sus vidas. Tú no eres un Dios bueno porque no me va todo bien. Tú no eres un Dios justo porque sufro injusticias. Tú no eres un Dios que cuida de mí porque tengo problemas. Cuánta necedad hay en estas palabras, ¿verdad? Pues son tuyas y mías en muchas ocasiones. Y es que la necesidad aviva el miedo a perder lo poco o mucho que tengamos. Cuando tenemos una enfermedad, pensamos que nos podemos morir. Cuando perdemos un trabajo, pensamos que vamos a pasar hambre. Cuando perdemos el amor, quizás pensamos que vamos a quedarnos solos toda la vida. Por eso David describe su liberación del peligro confesando que al buscar a Dios, Él le oyó y lo libró de todos sus temores. Es decir, David está confesando que él tenía temores. David está confesando que él tuvo miedo a perder la vida. David está confesando que él tuvo miedo a que las promesas de Dios no se cumplieran en él. Está confesando que tuvo miedo a no recuperar ni siquiera un poquito de lo que el Señor le había dado en su momento y le había prometido. Pero dice, busqué al Señor y Él me oyó. Y cuando sabemos que Dios nos oye, el temor desaparece. Quiero recordarte en esta noche que si tu corazón es íntegro delante del Señor y tu oración es sincera, el Señor te oye. El Señor no solamente escucha, sino que oye. Oye y escucha. Jesús afirma en Mateo 6:8 que el Padre sabe todo lo que sus hijos necesitamos, incluso antes de que se lo pidamos. Y además promete que el Padre proveerá de todo lo que nos haga falta si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia.
y que además le dará siempre buenas cosas a todos aquellos de sus hijos que se lo pidan. ¡Qué maravillosas promesas! Ahora, si vemos la Biblia, hay un denominador común que da respuesta a esta cuestión. ¿Por qué el Señor permite en ocasiones necesidades? Bueno, en muchas ocasiones esas necesidades se producen sencillamente por nuestra torpeza. Cometemos errores por causa del pecado, cometemos, ¿cómo diríamos?, locuras, irresponsabilidades y pagamos las consecuencias. Pero en otras ocasiones sencillamente los problemas vienen a nosotros. Hay etapas en nuestra vida y ¿cuántos podemos sentirnos identificados en ello? Hay etapas en nuestra vida que nos sentimos como un imán, y parece que todos los problemas vienen a nosotros. ¿Te pasa o no te pasa? Bueno, pues como le pasa a muchos, ya nos recuerda de que no eres el único, que a todos nos pasa, de que es parte de la vida. Si miramos la historia del pueblo de Israel, es una historia de necesidad. La necesidad lleva a la súplica y la súplica lleva a la provisión. Les pasó en el desierto. Tenían sed, suplicaban, Dios daba agua. Tenían ganas de carne, suplicaban, Dios daba carne. Necesitaban protección, suplicaban, Dios protegía. Entran en la tierra prometida y vemos en el libro de Jueces una historia que se repite. El pueblo se rebela contra Dios, se olvida de Dios, pero de repente en medio de la prueba, de la opresión, de la necesidad, clama a Dios. El Dios que está en los cielos oye y envía a un juez, a un libertador y trae liberación. El pueblo años después se olvida, vuelve a clamar a Dios y Dios vuelve a rescatar. ¿Y saben lo que me recuerda esto? A tu vida y a mi vida. Es un ciclo que se repite constantemente en nuestras vidas, que lo vemos en la Biblia y por lo tanto no debe extrañarnos a nosotros. Es más, Jesús mismo padeció estos ciclos y Jesús enseña que viviríamos estos periodos en nuestra vida. Así que lo que yo creo es que la necesidad, la súplica y la provisión forman parte de un proceso de Dios en nuestras vidas. Forman parte de un entrenamiento. Forman parte de esa forja para que nuestro corazón sea un corazón completamente y totalmente dependiente de Dios y solamente de Él. Es parte de un proceso que produce un carácter firme semejante al carácter de Jesús. Por eso Pablo dice que entender el proceso de Dios, o afirma o da a entender, nos libera de la desesperación y la ansiedad ante los momentos de necesidad. Cuando comprendemos que lo que estamos viviendo hoy no va a ser siempre así, sino que es un momento puntual y circunstancial dentro de un proceso vital y global en nuestra vida que está forjando un carácter y un corazón conforme al corazón de Dios. Y cuando lo entendemos y lo comprendemos así, dejamos de ser unos llorones. Y no estoy hablando de llorones físicamente, porque yo soy un llorón, yo lloro cada vez que oro. Necesito llorar, es más, me gusta llorar, es mi forma de expresarme delante del Señor. Pero hablo llorones del alma, los que lloran con lágrimas de cocodrilo, como el pueblo de Israel, que lloraban solamente para saciar sus estómagos, lloraban para que los librasen de los enemigos, pero en cuanto Dios obraba, se olvidaban de su Dios. Y así somos tú y yo muchas veces. Y hasta que no aprendamos a depender completamente del Espíritu Santo, hasta que no aprendamos a tener un corazón sumiso y entregado al Señor, hasta que no tengamos ese carácter firme y constante en el Señor, los procesos se repetirán una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero debemos entender que las dificultades, hermanos y hermanas, son necesarias porque nos cambian en lo más profundo de nuestro ser y nos acercan al Señor. Y esto es algo que los pastores vemos constantemente. Cuando un hermano o una hermana le va demasiado bien en la vida por mucho tiempo, se acaba olvidando de Dios. Cuando tiene siempre estabilidad económica, laboral, familiar, al final, en muchas ocasiones, siempre hay excepciones, terminan por enredarse en los negocios de la vida y nunca tienen tiempo para Dios. Y solo se acuerdan de que su vida pende de un hilo, y ese hilo lo toma el Señor en sus manos en los momentos de necesidad, en los momentos de prueba, de tribulación, de enfermedad, de conflicto. Por eso, hermanos, Dios usa estos procesos
para transformar nuestras vidas, para tenernos cerca, para cuidarnos. Romanos 5 dice así: también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. David describe su petición de ayuda, lo hemos leído con 3 expresiones. Mirar al Señor en el versículo 4 y en el versículo 10, clamar al Señor en el versículo 5, temer al Señor en los versículos, clamar al Señor versículo 6 y temer al Señor los versículos 7 y 9. Mirar, clamar, temer. Mirar, clamar, temer. ¿Saben de lo que me hablan a mí estos verbos? Porque son verbos los 3. Me hablan de intensidad. Intensidad en un alma que está convencido de que su única fuente de provisión es el Señor. Me hablan de un hombre que ha sido rico viviendo en un palacio, que ha sido poderoso, teniendo autoridad sobre muchos hombres y que lo ha perdido todo, pero que reconoce y sabe que su única fuente de provisión es el Señor. Es el Señor. A Él miré, a Él clamé y a Él temo, porque es mi Dios. David afirma que el ángel del Señor está profetizando al Señor Jesucristo. Acampa alrededor de los que le temen y dice que los defiende. El Señor te defiende, hermano, hermana. El Señor te defiende. Esto quiere decir que la protección de Dios para tu vida y para mi vida significa que ni demonios, ni hombres, ni nada, absolutamente nada, sino escuchen la predicación del domingo pasado en Romanos capítulo 8, que nada, ni en el cielo ni en la tierra nos puede separar del amor y la protección de Dios. Absolutamente nada. Nadie puede poner un dedo sobre ti si Dios no lo permite. Eso es lo que dice la Biblia. Y necesitamos recordarlo. Por eso, hermanos, es tan importante y necesario leer y conocer la Biblia. Porque si no, el enemigo te engaña, te enreda, te hunde y te destruye. Y lo hace con mentiras, porque es lo único que puede hacer contra ti: mentir y engañar para luego destruir y matar. Por eso necesitamos, hermanos, conocer lo que dice la palabra del Señor, dejar de ver programas estúpidos en la tele, dejar de estar colgados en las redes, dejar de estar cuchicheando en la peluquería o en la carnicería o en el bar o donde sea, de estar escuchando estupideces y hablando estupideces y llenar nuestra mente y corazón con la palabra eterna del Señor. Porque ella nos recuerda quién es Dios y quiénes somos nosotros, sean cuales sean las circunstancias. Sean cuáles sean las circunstancias. Si Dios consiente que hagan daño a sus hijos, es para que estos, es decir, nosotros, confiando y obedeciendo hasta el final, glorifiquemos al Señor a través de la respuesta que Dios nos da en medio del sufrimiento. El Señor permite las necesidades para que, obedeciendo y siendo fieles hasta el final, el Señor obre, el Señor nos libere. Y es que, hermanos, ¿cuántos de nosotros queremos tener un buen testimonio delante de Dios? ¿Cuántos queremos tener un buen testimonio delante de los hombres? Todos, ¿verdad? Pues quiero que sepas o que recuerdes que el padecimiento, el sufrimiento, la perseverancia, la constancia, aún en medio de las pruebas, engrandece tu testimonio delante del Señor. Porque si tú predicas a Cristo, si tú predicas del Evangelio de Cristo, tú exhortas a las personas del mundo a que se arrepientan y a que confíen en el Señor, y entonces en medio de tu problema empiezas a desconfiar, empiezas a desfallecer, empiezas a criticar a Dios o empiezas a poner palabras en duda en cuanto a Dios y su obra, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué van a pensar aquellos que nos conocen? Nosotros somos los encargados de glorificar el nombre del Señor, pero en ocasiones avergonzamos el testimonio de Cristo en nosotros, con nuestra queja, con nuestra falta de fe y de confianza. Pero hermanos, hermanas, nosotros seguimos y servimos al Señor, sean cuales sean las circunstancias. Amén. Nosotros confiamos en Dios, sean cuales sean las circunstancias. Le amamos, le servimos, le obedecemos, no por lo que Él nos da, sino porque Él es digno de ser amado y servido. Amén.
Y fijaros cómo termina esta porción que hemos leído. Nada falta a los que le temen. Es decir, Dios proveerá. El Señor proveerá. ¿Pero para quién? ¿Para los que viven como les da la gana? ¿Para los que confiesan que son hijos de Dios con su boca, pero lo niegan con su vida? No, dice que para los que le temen. A los que le temen. Es decir, Dios proveerá. ¿Pero cómo lo hará? ¿Nos mandará el sueldo a la cuenta bancaria mientras oramos en casa? No. Dios provee a aquellos que oran y después caminan. Dios provee una buena cosecha a aquel que se levanta, madruga temprano, ara el campo, prepara el campo, siembra la semilla, quita las malas plantas, riega, abona y después cosecha. La provisión de Dios es milagrosa, es sobrenatural, pero es una provisión basada en la colaboración. Es decir, en que nosotros hacemos nuestra parte, que es la humana, y Él hace la suya, que es la sobrenatural, la milagrosa. Amén. Y Dios siempre provee. Dios proveyó el maná para el pueblo de Israel, pero el pueblo, ¿qué tuvo que hacer? Salir a buscarlo. No le puso el maná en la mesa de las tiendas. Les dijo, cada mañana iréis a buscarlo. Y el sábado, doble porción para que el domingo podáis descansar. El maná estaba ahí, la provisión estaba ahí, pero el pueblo tuvo que salir a buscarlo. La providencia de Dios y el esfuerzo del hombre están siempre en perfecta armonía. Así que, hermano, hermana, ¿tú te estás esforzando en el Señor? ¿Te estás esforzando en el Señor? Pues ten por seguro que Dios proveerá. Ten por seguro que Dios proveerá, porque el Señor siempre provee para sus hijos que se esfuerzan en Él. Y por último, y ya para terminar, este salmo nos recuerda que Dios suplirá con creces si lo ponemos a Él en primer lugar. Si ponemos a Dios como primera cosa, Él suplirá con creces. Fijaros que dice en el versículo 11, venid hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. ¿A quién está hablando? A los 400 que tenía delante. Le está hablando y dice, a ver hijos, venid que os voy a enseñar algo importante. Y eso tan importante que David tenía que enseñar era la preparación de sus corazones para un futuro incierto. Y era el temor del Señor. Dice que nada les falta a los que temen a Dios. A los que no temen a Dios les faltan muchas cosas. Y siempre tienen necesidad y carencia. Porque no temen a Dios. Y por lo tanto, sus vidas son vidas que están bloqueando la bendición y la abundancia de Dios para sus vidas. Cuando David pregunta, ¿quién es el hombre que desea vida? Lo que está diciendo es, ¿quién de vosotros quiere vivir bien y quiere vivir con éxito cuando salgamos de esta cueva? ¿Quién de vosotros quiere vivir una vida de fruto, una vida de satisfacción, una vida que honre a Dios cuando salgamos de esta cueva? Ahora bien, cuando salgamos de esta cueva con un corazón renovado. Porque hermano, hermana, ¿alguna vez te has sentido que Dios te ha metido en una cueva para tratar con tu vida? Yo me he sentido así en más de una ocasión. ¿Sabes lo que significa la cueva? Un lugar de transformación. Dios nos encierra y ahí nos patea y nos destroza 1001 veces y nos pone patas arriba y nos pone patas abajo y nos menea y nos da una vuelta y otra y otra y otra y otra, como hace el alfarero con el barro. Y cuando ve que estamos preparados, dice, ahora puedes salir de la cueva. Porque la cueva es un lugar donde Dios transforma nuestros corazones. ¿Para qué? Para que andemos rectos delante del Señor. Para que cuando estemos preparados y salgamos, caminemos rectos delante del Señor. Porque algo que es común a la naturaleza humana es que cuando tenemos necesidades estamos tentados ¿a qué? A hacer trampas. Somos tentados a hacer trampas. Somos tentados a buscarnos la vida un poco a nuestra manera. Soy muy de aquí, Soy muy de aquí. A vivir un poco al estilo compadre. Y hacer las cosas ahí, bueno, tú sabes, tú me dejas hacer que yo te dejo hacer. Eso trae ruina a la vida de los creyentes. Los creyentes que no son honrados delante del Señor. Los creyentes que no se ganan el pan limpiamente y honradamente, traen ruina para su casa, para su vida espiritual y para su familia. Y en medio de la necesidad, lo que Dios quiere es que aprendamos a caminar rectos delante de Él, en integridad, buscando su rostro intensamente y presentándole todas nuestras necesidades, pero sobre todo comprometiéndonos a hacer su voluntad. Por eso dice
la palabra del Señor: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Esos hombres quizás estuvieron tentados en un momento a decir: David, somos 400. ¿Vamos a volver a Jerusalén o a donde estuviese la capital, que no estaba en Jerusalén? No recuerdo dónde estaba. A ver, Julio, tú que estás en el seminario con la mente fresca, ¿dónde estaba Saúl? En Gabaón, ¿no? No recuerdo. Alguien que lo busque me lo dice el domingo. Tarea para el fin de semana. Quizás esos hombres estuvieron tentados. David, somos muchos y tú eres un gran general. Vamos ahora a donde está Saúl y acabemos con él. Vamos a vengarnos del que ha afrentado nuestras vidas. Vamos a vengarnos del que nos ha humillado y nos ha quitado todo. Y entonces en David les dicen: Dios se ocupa de los malos. Dios es quien se venga de los que hacen mal. Dios es el que hace justicia a los injustos. Nosotros seguimos la paz. Nosotros caminamos con temor de Dios. Hermanos, las experiencias de necesidad, súplica y provisión de las que hablábamos antes nos forman para bien y para que hagamos el bien. ¿Por qué? Porque acentúan nuestra dependencia de Dios y nos enseñan a caminar constantemente dependiendo de Él. Fijaros lo que dice el versículo 19: muchas son las aflicciones del justo. Es decir, muchas veces pasaremos por el ciclo de necesidad, clamor y provisión. Pero de todas ellas lo librará el Señor. Si estás en un momento difícil, confía, el Señor te va a sacar de ahí. Pero te va a sacar cuando tu corazón esté recto delante de Él, para caminar glorificando su nombre y trayendo fruto abundante para su obra. Porque lo que necesitamos, en realidad, no son recursos, ni dinero, ni una vida mejor. Lo que necesitamos es el carácter de Jesús en nosotros. Eso es lo que tú y yo necesitamos en nuestra vida. De hecho, el apóstol Pablo lo dice así en el libro de Hechos: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No es algo que me estoy inventando, está en la Biblia. Yo sé que este mundo, esta sociedad, incluso esta generación no quiere oír hablar de estas cosas. ¿Cómo que tribulaciones? Somos hijos de Dios, somos más que vencedores. Amén, gloria a Dios. Pero somos más que vencedores en medio de las tribulaciones. En medio de un mundo que nos obliga a ir contracorriente. Un mundo que quiere que vivamos perezosos, cómodos, que seamos unos flojos, que lo consigamos todo sin ningún tipo de esfuerzo. Pero déjame decirte, lo único que no podemos alcanzar por nosotros mismos es la salvación. Eso es regalado. Los dones, regalados. Todo lo demás hay que currárselo, mis hermanos. Hay que trabajárselo. Hay que trabajárselo. Hay que esforzarse cada día. Y hay que agachar la cabeza en medio de la tormenta y decir: Señor, yo sé que tú estás conmigo y tú me vas a sacar de este agujero. Pero no me saques hasta que mi corazón no sea recto delante de ti. Y que pueda salir de esta cueva y decir: bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de conmigo o de continuo en mi boca. La promesa final que encontramos en este salmo es que todos aquellos que servimos a Dios con fidelidad tendremos un buen fin. Nuestra alma será redimida, pues ya no hay más condenación para nosotros. Ya no hay más condenación para nuestras vidas. Hermanos, hermanas, la palabra del Señor, y en este caso el Salmo 34 nos recuerda que habrá épocas de necesidad, y bienvenidas sean las épocas de necesidad en nuestras vidas, para recordarnos que tenemos un Dios que provee, un Dios que es quien sostiene nuestras vidas en sus manos, para recordarnos que debemos buscarlo con intensidad y que aquellos que perseveran en sus caminos con integridad cumplirán y verán cumplido el propósito de Dios en su vida. Si estás confiando en Dios, ten por seguro que Él suplirá y lo hará con creces. Dios no es un Dios escaso. Dios no es un Dios escaso. Dios es un Dios extravagante. Es un Dios de abundancia. Es un Dios que no tiene problemas. De hecho, esta semana estaba leyendo y buscando algunos textos que han edificado mi vida, y de repente me encuentro con Ageo, que lo leía el domingo pasado. Y leyendo todo el libro de Ageo, de repente el Señor dice: mía es el oro, mío es el oro y mía es la plata, dice el Señor de los ejércitos. Dios no está en crisis, hermanos, hermanas. Dios no está en crisis, nosotros estamos en crisis cuando dejamos de mirar a Dios, pero tenemos sus promesas de que Dios provee para nosotros. Dios trae libertad, Dios trae salvación, Dios trae restauración, Dios trae paz, Dios trae seguridad a todos aquellos que lo temen, lo sirven y lo alaban continuamente. Amén.
sí que esta palabra se pueda grabar a fuego en nuestros corazones, hermanos. Que esta palabra pueda penetrar profundamente en nuestras mentes y nos permita acostarnos en esta noche y decir, Señor, no veo el final del túnel, pero yo sé que tú me estás esperando ahí. No veo la solución a este problema, pero yo sé que tú tienes la solución a este problema. Señor, no entiendo lo que está pasando, pero no pasa nada, no pasa nada. Yo sé que tú me has puesto en la cueva porque tienes un plan maravilloso con mi vida y tienes que moldearme para que lo cumpla y dé gloria a tu nombre. Amén. Así que hermanos, hermanas, también esta palabra, un paso más, persevera en medio de la prueba, persevera en medio de la lucha, pero no como algo que tengas que hacer por obligación, sino recordando que Dios es tu protector, que el Señor te protege, que el Señor pelea tus batallas, que el Señor cuida de ti y que el Señor siempre, siempre provee. Y hermanos, se lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Se lo estoy diciendo en medio de una situación donde espero la intervención milagrosa de parte de Dios para mi vida. Pero por un instante estuve tentado a bajar los brazos y llorar y quejarme. Y Señor, ¿por qué? Y Señor, soy tu siervo. Señor, lo entrego todo. Nunca me dejó nada para mí. Lo doy todo para los demás y todo para ti. ¿Por qué a mí? Pero entonces el Señor me llevó al Salmo 34 y me dijo, recuerda todo lo que he hecho por ti. Recuerda que nunca te he fallado, tampoco lo haré ahora. Pero si te tengo en la cueva es porque tienes algo que aprender. Es porque tienes algo que aprender. Y la provisión llegará. La liberación llegará. La promesa cumplida se cumplirá. Pero mientras tanto, confía y alábame. ¿Y saben lo que llevo haciendo todos estos días? Mi mujer me dice, ¿no tienes sueño? A las 5 de la mañana. Digo, sí, pero no puedo dormir. Tengo cosas rondando mi cabeza. ¿Tienes ansiedad? Digo, no, estoy tranquilo. Pero hay un pensamiento ahí. Hay una expectativa de que Dios tiene que hacer algo. ¿Y saben lo que hago? Me levanto. Y a pesar de que mi corazón humano me dice, no veas, no veas. Ahora que necesitas, Dios, ¿dónde está? Eso me dice muchas veces mi corazón. Pero de repente mi espíritu me dice, no, alaba, alaba, alaba al Señor. Alaba al Señor, alaba al Señor, alaba su nombre. Bendícelo continuamente. Alaba, alaba. No confieses ni proclames nada. Alaba al que vive. Y entonces algo cambia. Todavía Dios no ha hecho lo que estoy esperando, pero el que ha cambiado he sido yo. Mi corazón ha sido transformado. Y entonces digo, sí, Señor, gracias, 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 porque tú sigues siendo Dios y tú nunca fallas. Amén. Así que sé de lo que le estoy hablando. Lo hago con conocimiento de causa y por tanto te animo, te exhorto y me gustaría casi hasta empujarte o arrastrarte a que bendijeras el nombre del Señor en este tiempo. Porque si estás en la cueva de Adulam, ahí Dios quiere tratar contigo para que cuando salgas seas un hombre o una mujer con el corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Solamente quiero pedir que si alguien ¿me entiende o siente o sabe que está en la cueva y quiere que oremos por él o por ella? Pues ponga su mano, nada más que ponga su mano en alto y oramos específicamente por ese hermano o esa hermana. Gloria a Dios. Hay algunos hermanos y hermanas que levantan sus manos. Así es.